Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Se supo hace un par de días que el nuevo presidente de Zimbabue, un tipo que se llama Emerson Mnangagwa, había puesto una pensión de 10 millones de dólares a Robert Mugabe, al presidente que acababa de deponer. Bueno, eso, el salario íntegro del presidente hasta el día en que estire la pata, hasta el día en que se muera, e inmunidad absoluta para él y para su familia. Como vemos, la cosa ha terminado de manera bastante civilizada, con un acuerdo que se terminan, ojo, no ha sido una presidencia normal de Mugabe, sino 3 décadas de poder absoluto, de un tipo que por lo demás ha sido, y supongo que seguirá siéndolo, aunque ya con 93 años, más malo que un dolor. Zimbabue se abre ahora en cierto modo, ante el abismo, ante una nueva era en la que todos son incógnitas. Ni los africanistas más duchos y más curtidos saben muy bien por dónde va a tirar la cosa. Por ahora se ha evitado lo peor, eso está claro, un golpe sangriento y una guerra civil más sangrienta todavía, y ambas cosas por lo demás son muy comunes en África. Es decir, no sería extraño que lo de Mugabe hubiese terminado así de mal. Es desde luego un buen comienzo, pero está todo por hacer y hay muchísimo que hacer. Lo que nadie sabe es si el nuevo presidente estará dispuesto a hacerlo o simplemente se conformará con ser una segunda edición corregida y aumentada del propio Robert Mugabe. Este mes de noviembre se ha producido un hecho histórico. Los hechos históricos son esas cosas que suceden, pues, como mucho una vez cada 3, 4, 5, 6 meses, como mucho, ya digo. En otras ocasiones solo sucede una vez al año. Desde luego no suceden todos los días. Y un hecho histórico es que el dictador más longevo del mundo, que era Robert Mugabe, pues abandone el poder, abandone la presidencia. Lo ha tenido que hacer a la fuerza, eso sí, no lo ha abandonado por su propio pie. Él no se quería ir, pensaba que le iba a retirar la parca, como todos los dictadores que en el mundo han sido, o casi todos los dictadores que en el mundo han sido. Es cierto que algunos se han retirado por su propio pie. Ahí tenemos el caso de Augusto Pinochet, que se fue por las buenas sin esperar a morirse. Se murió ya unos años más tarde, pero vamos, no estaba ya en el poder. Pero lo normal es que los dictadores, y más los de la especie de la variedad de Robert Mugabe, procuren aguantar hasta el último aliento, hasta que estiran la pata y ya no pueden más. Pues aquí no le han dejado. Después de un golpe de estado a cámara lenta, hace 10 días solo, hice un programa sobre este tema, sobre lo que estaba pasando en Zimbabue. No había terminado de pasar todavía, estaba la cosa así un poco confusa. Pues un golpe que le había dado uno de sus hombres, además, que no había sido algo venido desde fuera, pues ha dejado de ser presidente, de una manera, como he dicho en la introducción, de una manera muy pacífica y muy civilizada. Este hombre que le ha dado el golpe, que es un tipo que no es precisamente joven, es un hombre ya de 70 años, se llama Emerson Mnangagwa, es un camisa vieja del mugabismo, que bueno, llevaba años pujando fuerte además, por hacerse con el poder. Era el mejor situado. A lo largo de estos últimos 10 días he ido poco a poco leyendo, todos los días he leído algo sobre Zimbabue en distintos periódicos y revistas, y me he ido haciendo una composición del lugar mejor de la que tenía cuando toda esta historia estalló a principios de este mes. Zimbabue es de estos países que uno solo se fija en ellos cuando tienes una idea más o menos de lo que está sucediendo, pero solo te fijas en ello cuando pasan este tipo de cosas. Bueno, pues al parecer llevaba ya mucho tiempo con esto de ser presidente. Había forzado la máquina al máximo para que le hiciesen vicepresidente, y el propio Mugabe se lo cargó a principios de mes. Eso ya os lo conté, lo hice el día 20 de noviembre, una cosa así, hace justo 10 días. Bueno, el hecho es que la alegría para los zimbabuenses y también para todos los demás, todos los amantes de la libertad que hay en el mundo, pues de ver como un dictador tan longevo, sale de la poltrona, llega esta vez empañada por el hecho de que el dictador de repuesto ya está ocupando su trono. Es decir, Emerson Mnangagwa no está ahí porque lo hayan elegido los habitantes de Zimbabue, ni porque haya liderado una revolución de liberación o un movimiento de liberación y sea un tipo especialmente querido, todo lo contrario. Yo la verdad es que creo que poco podemos esperar de un hombre que lleva toda la vida empotrado en la maquinaria del Estado zimbabuense. Toda la vida, desde que nació el país como tal,
ahí sí que se puede decir toda la vida del país, toda la historia, toda la historia. Llevas ahí toda la historia. Pues Mnangagwa, como el propio Mugabe, llevaban ahí toda la historia, porque la historia de Zimbabue como estado independiente empieza en 1980, es uno de los países más jóvenes del mundo. Pues lleva toda la vida allí y, por descontado, es del mismo partido que el presidente. Es decir, no hay ninguna diferencia ideológica, iba a decir. Evidentemente, en países como Zimbabue no se mueven. El partido del presidente, que se llama ZANU-PF, que os lo comentaba la semana pasada, tiene unas coordenadas ideológicas, aunque difíciles de entender, por lo menos desde Europa. De hecho, este hombre, Emmerson Mnangagwa, hasta hace solo un mes era el vicepresidente, como ya os he dicho, y antes había ocupado un montón de carteras ministeriales, entre ellas durante un montón de años, entre ellas la de Seguridad del Estado, de la que depende la temible CIO, que es la organización... la policía secreta, vamos, para que nos hagamos una idea, la organización que tienen allí los zimbabuenses para meter miedo a la gente y espiarse. Bueno, pues esto dependió en su momento de Mnangagwa, y no eliminó que siguiese, desde su puesto de vicepresidente, siguiese teniendo muchísima mano ahí. Es un tipo de dentro. No es casual que al tal Mnangagwa dentro del país, le apoden o se le conozca con el sobrenombre del cocodrilo. Me reí, claro, cuando lo leí, el de Crocodile, porque al parecer es un tipo tan hambriento de poder que tiene las fauces largas como las de un cocodrilo. El hecho es que, puestos aquí, sabiendo lo que hay, teniendo bien claro lo que se nos ha puesto enfrente, lo prudente y lo realista es no hacerse demasiadas ilusiones respecto al nuevo gobierno. Ni ha llegado la democracia a Zimbabue, ni nada que se le parezca. Es algo tristemente común en África, esto, desde la descolonización, que a un dictador despiadado pues le sucede otro dictador, a veces incluso más cruel que el anterior. No sería el primero, es decir, si dentro de 2 años estamos hablando de las masacres de Emmerson Mnangagwa, yo desde luego no me voy a sorprender. Cualquiera que haya estudiado un poquito de la historia del África contemporánea ve que esto es la norma y no la excepción. Ahora, excepciones hay, evidentemente, también dentro de la propia África, incluso dentro de la África subsahariana, lo que antiguamente se llamaba África Negra, y que no pasa nada por llamarlo África Negra. Bueno, pues en la propia África Negra hay países que no van nada mal. El ejemplo además está muy cerca de la propia Zimbabue, la vecina Botsuana, es una democracia muy consolidada. Yo creo que de hecho es la democracia más consolidada, no lo creo yo, lo creen todos los organismos internacionales, más consolidada de toda África, y puntúa altísimo en casi todos los indicadores. Es el país menos corrupto del continente y también el que mejor desempeño económico tiene en materia de derechos humanos, etcétera, etcétera. Botsuana es, en cierto modo, son 2 países que están de un tamaño parecido, que están uno al lado del otro, es en cierto modo la otra cara de la tragedia zimbabuense. Todo lo bien que lo ha hecho Botsuana en los últimos 40 años lo ha hecho mal Zimbabue. Porque si nos vamos al año 1970 o al año 1960, lo que descubrimos es que la antigua Rodesia del Sur, que es como se llamaba Zimbabue en su momento, yo os lo expliqué el otro día, pues era uno de los lugares más prósperos por debajo del Sáhara. Hoy, en cambio, todo el país está devastado de arriba abajo. La economía está gripada desde hace 3 décadas, gripada, que no se produce absolutamente nada. Buena parte de sus habitantes se limitan a vivir de la agricultura de subsistencia. Eso, si veis algo en la televisión o veis leéis revistas con fotografías, pues el medio ambiente en Zimbabue está muy castigado porque la gente está calentándose con el bosque y cocinando con el bosque y viviendo del paisaje. Y eso significa que hay una presión sobre el medio ambiente muy grande, como sucede en todos los países que están no en el tercero, sino en el cuarto mundo. Y Zimbabue pues pertenece a esa triste categoría del cuarto mundo. ¿Diréis de qué vive el gobierno entonces? Pues el gobierno vive y la élite gobernante vive de pegar sablazos a las compañías mineras en forma de licencias de explotación, porque es un país con un subsuelo muy rico en caramelos y en golosinas que son muy demandadas en el resto del mundo, como el platino, ya dije que tenía las mayores reservas de platino del mundo, el oro, los diamantes, etcétera. Bien, desde el punto de vista político, es otro desastre absoluto. Es un régimen de partido único y, hasta hace unos días, de presidente único y vitalicio. La voluntad, como os comentaba, del propio Mugabe era quedarse.
y después de quedarse, pasar los bártulos a su mujer y seguramente después de su mujer, su hijo. Es decir, los Mugabe querían montar una dinastía que al final pues no ha podido ser. Durante los últimos 40 años creo que no ha habido un solo derecho humano que no se haya violentado en Zimbabue. Sus habitantes están en ese mundo tan horroroso en el que estás atrapado por una doble trampa, la de la pobreza y además la de la opresión, un poco lo que le pasa a los cubanos. Que no solo soy un esclavo o un siervo, sino que además soy un siervo tremendamente pobre. Pues esto es la situación del zimbabuense medio. Hay que emigren con esa profusión, que en cuanto pueden, pues se vayan a los países limítrofes, que son los que son, entre ellos Botsuana. Hay muchos zimbabuenses en Botsuana. También se van a Sudáfrica en grandísimas cantidades y a Europa. Creo que en el Reino Unido hay 100.000 zimbabuenses exiliados, que Europa les pilla muchísimo más lejos. En Sudáfrica se calcula que hay, es de hecho la primera comunidad inmigrante dentro de la República Sudafricana, y se calcula que puede haber hasta 5 millones residiendo de manera clandestina. Una comunidad de 5 millones de personas residiendo allí han ido cruzando pues a través del campo, de la misma manera que cruzan los mexicanos hacia los Estados Unidos, o los hondureños, o los espaldas mojadas, pues allí al parecer, a través creo que es del río Limpopo, pues lo cruzan mediante coyotes africanos. Coyotes es los que se dedican a pasar inmigrantes en la frontera mexicano-norteamericana. Bueno, pues hay una figura muy parecida en el sur de África que se dedica a pasar zimbabuenses hacia Sudáfrica. Es, en definitiva, el país enfermo por antonomasia en un continente que está lleno de estados convalecientes. Es el más enfermo del hospital, lo cual tiene un mérito considerable, o un demérito considerable. Lo de Zimbabue, en suma, es una de estas cosas que dices, no es una mala racha, no es que haya venido 3 o 4 malas cosechas, no es que han tenido una sequía devastadora, o han tenido unas inundaciones que han acabado con los pueblos y ciudades, y entonces ha costado muchísimo reconstruirlas. No, en absoluto. Tampoco es una guerra civil, no han tenido ninguna guerra civil en los últimos 40 años. Es una ruina permanente y hasta diría que planificada, que se instaló a mediados de los años 80, se instaló con Mugabe a mediados de los años 80, y que se ha quedado a vivir allí. En este punto podríais decir, bueno, pues lo sentimos mucho, pobrecitos zimbabuenses, que se vayan todos y el último que cierre la puerta y apague la luz. Bueno, tampoco es eso. Yo creo que hay motivos para la esperanza, porque siempre hay motivos para la esperanza, no tanto para el optimismo, para ser optimista, pero sí para ser esperanzado. La esperanza es lo último que debemos perder siempre, hasta incluso en las peores de las situaciones. Es algo que lo llevamos dentro del alma humana y tanto a título individual como colectivo, las comunidades humanas tardan mucho en darse por vencidas y los zimbabuenses no deberían hacerlo. Es decir, que Mugabe haya caído y que su derrocamiento fuese incruento, sin derramamiento de sangre, es ya de por sí una buena noticia. Ha sido una cosa muy, muy bien hecha, muy suave. Se ha pasado de un presidente a otro sin necesidad de disparar un solo tiro, sin matarse los unos a los otros, sin ver tanques por la calle. O sea, esto quizás sea un indicador indirecto de que en Zimbabue podrían cambiar las cosas y cambiar hacia bien, quiero decir. Podrían incluso empezar a hacerlo con el presidente actual, sobre el que yo no tengo demasiadas esperanzas, pero bueno, no sería el primero que viene con mal currículum y luego termina siendo un reformador. Insisto, pura especulación, y lo dejo en el aire. Vamos, que motivos para creer que pueden cambiar las cosas existen. Evidentemente, para ser un gran reformador, que es a lo que debería aspirar este hombre, y no pasar a la historia como va a pasar su antecesor, como uno de los peores presidentes de África, de toda la historia africana, pues debe tener la voluntad y hacer el análisis sosegado y correcto de cuál es el estado de su país y cuáles son los problemas estructurales que impiden a Zimbabue levantarse y que le tienen condenado a la cola, no del mundo, que por supuesto, sino también del propio continente africano. Debería, en mi opinión, por empezar a abrir el juego político. A él seguramente le parece mal porque
Mnangagwa, ya os conté que había estudiado marxismo en China en tiempos de Mao Zedong y además o fue en su momento, no creo que ya sea nada, pero en su momento fue un comunista muy convencido. Pero vamos, y a los comunistas muy convencidos no les suele gustar la pluralidad política. A ninguno, desde luego, le ha gustado hasta la fecha. Pues abrió el juego político por primera vez en la historia del país, aunque sea tímidamente al principio. Eso los habitantes evidentemente lo agradecerían, y lo agradecerían mucho. No es necesario. El otro día andaban diciendo en algunos medios que tiene que convocar elecciones ya, antes de fin de año. A más tardar en el mes de enero. Yo no creo que haga falta después de 40 años. ¿Qué más te da esperar un año más o año y medio más? No hace falta que convoque las elecciones. Tiene que convocarlas, evidentemente. Pero al parecer se van a celebrar en el año 2018, el año próximo. Vamos, no tienen que ser inmediatas. Pero vamos, que vaya creando las condiciones para que en un espacio de tiempo razonable, que digo, un año, 11 meses, una cosa así, año y medio, se celebren. Y se celebren unas elecciones plurales. Y Zimbabue empiece a parecerse a Botsuana, que es a lo que tiene que procurar parecerse, vamos. Que es un país más rico y más libre. Es el país donde se van sus ciudadanos. Así que si tú ves que tu gente se está yendo hacia otro lado, copia a ese país. Aquí recuerdo cuando estaba la crisis económica en plenitud, en el año 2012, una cosa así, que había muchos españoles que se iban, sobre todo titulados superiores, que se iban a trabajar a Alemania. No, es que encontró un puesto de ingeniero en Alemania, en Colonia, no sé dónde, tal, algunos a Suiza. Y en cambio veías que los políticos de aquí estaban proponiendo, o unos cuantos políticos de aquí estaban proponiendo que si el modelo ecuatoriano, que si el modelo venezolano, bolivariano, no sé qué. Pero os dais cuenta que ningún español se va a trabajar a Caracas. Ninguno se va a trabajar aquí, todo muy pocos. Que los españoles se van a trabajar a Colonia, o a Berlín, o a Berna. Pues en este caso lo mismo. Mira la dirección en la que huyen tus súbditos. Mira hacia dónde van. Estudiarlo y, bueno, pues si quiero que dejen de irse, pues tendré que parecerme al sitio donde se van. Es decir, Mnangagwa lo tiene relativamente fácil, lo tiene justo al lado. Hace un montón de miles de kilómetros, no sé si son miles, pero cientos de kilómetros de frontera sí que hace con Botsuana. Así que ese sería lo primero, es decir, hacer ese ajuste político e intentar equiparar el gobierno zimbabuense al gobierno de Botsuana. Pero claro, ningún ajuste político es posible si la economía del país no se pone a funcionar de una vez, pues una economía paralizada. Zimbabue tiene, es bestial, este dato que os voy a dar ahora os va a levantar de la silla. Tiene una de las tasas de informalidad más altas del mundo. Cuando la fui a buscar y la encontré, me quedé fascinado, no pensé que fuese posible. Tiene una tasa del 95% de economía informal. De hecho, os doy el dato que también lo encontré de personas que que trabajan en blanco, vamos, que no trabajan en negro. De economía formal, solo hay 350.000 zimbabuenses que trabajan en blanco, que trabajan a la luz del día. El resto está sumergido. Ojo, el 95%, cuando vemos países de Hispanoamérica que dicen, no, es que Guatemala, por ejemplo, el 80% ya nos parece una barbaridad. Bueno, pues pero aquí cuesta encontrar a alguien que no esté trabajando en el sector informal. Bueno, en Zimbabue es directamente imposible. El 95%, prácticamente todos los zimbabuenses, trabajan en el sector informal. Pero es que, en cierto modo, están obligados o condenados a hacerlo, a trabajar ahí. La economía del país se detuvo en seco hace 20 años, coincidiendo con las confiscaciones de tierras a los blancos que practicó con gran entusiasmo el ya expresidente Robert Mugabe. Decidió que los blancos eran blancos que habían nacido allí, por supuesto, la mayor parte de ellos habían llegado en tiempos de la colonia británica y que explotaban con gran provecho para ellos y para el país granjas ganaderas y granjas agrícolas, pues decidió que lo mejor era ni siquiera expropiárselas, sino confiscárselas. Eso vino seguido de un colapso económico y monetario sin precedentes. Del colapso monetario ya os hablaba el otro día, con lo que llegó a no valer el dólar zimbabuense y cómo sus usuarios terminaron repudiándolo. Y el gobierno al final tuvo que retirarlo de la circulación porque es que nadie quería dólares zimbabuenses ni para limpiarse el trasero. Bueno, pues eso empezó con estas confiscaciones masivas. Es decir, más allá de oro, plata, níquel y hojas de tabaco, de mucha hoja de tabaco, el país no produce nada digno de ser exportado. Pero claro, tiene que importarlo casi todo.
y solo hay un porcentaje muy pequeño de gente que puede permitirse adquirir productos importados. Empezando por el propio petróleo. Los automóviles se mueven. Hablaba ayer de los coches eléctricos. Allí no hay coches eléctricos todavía. Todos se mueven con gasolina y con gasoil. Pues todo se tiene que importar. Bueno, y la práctica totalidad de los bienes manufacturados, al parecer hasta el año 1980, Zimbabue tuvo una pequeña industria manufacturera, pequeñita, pues del tamaño del país, que se fue primero deprimiendo y luego desapareciendo. Es decir, hacer que la economía vuelva a arrancar debería ser una de sus prioridades. Y eso requiere reformas profundas que entierren para siempre esa forma peculiar de socialismo a la africana que Mugabe implantó en el país hace 30 y tantos años. Con las reformas adecuadas no son tantas, básicamente son dos. Una es garantizar los derechos de propiedad, dos grandes reformas, con un montón de reformas que cuelgan de estas. Pues la primera, y la segunda es garantizar la seguridad jurídica. Eso automáticamente hace que se abran las puertas de la inversión de fuera. Si tú no tienes capital, lo vas a tener que importar. Vale, es cierto, es un país sin acceso al mar, pero Botswana tampoco lo tiene, pero está bien ubicado en el corazón mismo de la mitad sur de África, un país muy fértil, con un clima agradable, fronterizo con Sudáfrica, una población que es angloparlante. Bueno, yo no lo veo un mal lugar, ni muchísimo menos. Además, ese mismo camino lo han recorrido o lo están recorriendo otros países del tercer mundo y lo están haciendo con éxito. Si nos atenemos a los indicadores, tanto los macro como los reales, como la cantidad de calorías que ingieren cada año, que ha aumentado, o la cantidad de líneas de teléfono que hay, o la actividad en sus puertos. No sé, yo creo que Zimbabue en este aspecto no tiene nada de especial. Es decir, no tienen una propensión genética al desastre, para nada. Simplemente, y esto le puede suceder a cualquier país, especialmente a los países recién nacidos, han tenido mala suerte. Bueno, amigos, os comunico que tengo llamadas pendientes para alicatar 2 cuartos de baño, que diría el chiquito. Bueno, 2 cuartos de baño, los 2 de casa, y además podría alicatar un tercero, el del vecino. Tengo un montón de llamadas, me caben las que me caben en los programas, y luego, a pesar de que procuro meter todas las que puedo los domingos, pues se me han ido acumulando, así que voy a ver si saco unas cuantas hoy. Vamos a empezar rápido, sin entretenernos. Empezamos por Andrés Páez, que es estudiante de Bogotá, de Colombia, que se ha enterado de la existencia del chino facha, que muchos de vosotros, los españoles especialmente, conoceréis, y así nos lo cuenta. Te envío esta que me parece una noticia mierder, que yo no sabía cuando la vi si quedarme con la boca abierta o matarme a carcajadas, porque realmente es para, como dicen allá en España, para flipar. Bueno, Andrés, no te sorprendas, esto es España, que por lo demás es muy parecido a Colombia. El día que perdamos el humor y cierto gusto por el esperpento, pues dejaremos de serlo, dejaremos de ser España, entonces el país ya no merecerá tanto la pena. El chino si has visto el vídeo que me mandes, es un vídeo del Confidencial que salió hace ya cosa un par de años, cuando se descubrió al personaje, el personaje en cuestión, para los que no lo sepáis, se llama Chen Xiangwei. Es un chino de la China, lleva en España desde el 99, es decir, lleva aquí casi 20 años. Llegó a llamar a su hijo Franco, es decir, le llamó Flanco. Pues este tipo está entusiasmado con Franco. Dice que ha sido un tío joven, de tener 25, 30 años como mucho. Y el español, eso sí, a pesar de que lleva 20 años, no lo habla muy bien. O sea, que llama al niño Flanco, no lo habla muy bien, porque le tienen que subtitular en todas las entrevistas. Tiene el tío una lengua de trapo que o aguzas mucho el oído o no hay manera de agarrar una sola palabra. De hecho, si buscas más sobre el personaje en cuestión, encontrarás que la Fundación Francisco Franco le hizo Caballero de Honor el año pasado. Pues eso mismo, lo que yo te digo, Andrés, esto es La Escopeta Nacional, que era una película de Berlanga, un director de cine español de hace 40 años, muy buena, que si no la has visto te recomiendo que la busques por ahí. Vamos a seguir con Ignacio, que quiere hacer una petición. Me preguntaba si en alguna contracrónica o contrahistoria sería posible que hablara sobre los kurdos, su historia y su estado actual de los kurdos, porque en tu última contracrónica hablaba sobre
sobre misión cumplida, los nombra un par de veces en la situación en la que está con el ISIS, y la verdad es que no conozco muy bien, o no sé si habrá más oyentes que le interesen sobre el estado de los kurdos, cómo empezaron, qué religión siguen, quiénes son sus enemigos entre comillas, o por qué terreno luchan, y si es posible y lo ves oportuno, pues la verdad es que me encantaría que hablara sobre los kurdos. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, al Kurdistán le dediqué un programa entero en octubre. No sé si no lo has escuchado o se te ha saltado o es que has empezado a escuchar la contra más tarde. Mira, te doy el día exacto, lo he ido a buscar. Es el día 3 de octubre y se titulaba, o se sigue titulando porque está ahí, Kurdistán, referéndum a ninguna parte. Lo hice obviamente a raíz del referéndum porque La Contracrónica es un programa de actualidad, abordo solo cosas de actualidad, no trato un tema si no tengo un gancho de actualidad. Y del Kurdistán se podía hablar justo ese día. Además de ese día sí que, como bien comentas, suelto algunas cosas unos días u otros, sobre todo cuando hablo de Oriente Medio, sobre temas kurdos. Y además de lo que yo he dicho, Alberto Garín, que es conocedor del Kurdistán porque él ha estado allí, ha estado en Erbil y conoce el lugar en persona. Yo no he estado nunca en el Kurdistán y te lo digo ya, te lo anticipo, no creo que vaya. No se me ha perdido nada en el Kurdistán entre tú y yo. Seguro que es un lugar precioso, pero está lejos. A mí viajar no me gusta mucho y además... Claro, es peligroso, hay armas y gente disparándose y cosas así. Pues Alberto Garín, que es amigo mío y oyente y patrono de La Contracrónica, ha hecho algunos comentarios a lo largo de los últimos 2 meses muy buenos sobre este tema del Kurdistán. Así que ya sabes, venga, a escuchar del archivo y vas a ver cómo encontrarás cosas de primera categoría, como todo en este programa. Tenemos uno más, a ver si me entra uno más. Uno más en este caso es un mensaje que me viene de Argentina. Nos lo envía Ariel, que quiere compartir con nosotros una reflexión sobre el caso Maldonado, que es un caso que acaba de suceder en Argentina. Os hablé por encima, hace cosa de un mes y pico sobre él, y nos lo va a contar Ariel con más detalle. Con respecto al caso Maldonado que trataste el otro día, ten en cuenta que el caso Maldonado es parte de lo que acá en Argentina llamamos el relato. El relato era una versión de la realidad que tenía el gobierno kirchnerista. La versión de la realidad, te doy un ejemplo, por ejemplo, decían que en Argentina había menos pobreza que en Alemania, ¿no? Estamos hablando que en Argentina tenemos un 30% de pobreza que nos dejó el kirchnerismo. El caso Maldonado es un caso típico de apropiación de parte del kirchnerismo y de la izquierda de un tema, o como le decimos nosotros, tirarle un muerto al gobierno. Quedó demostrado, o está en vías de demostración, digamos, que no hubo tal desaparición de personas, ni desaparición forzosa, ni nada por el estilo. La gente en Argentina, lamentablemente tenemos experiencia en ese tema y sabemos distinguir entre lo que es un gobierno democrático, nos guste o no, y una dictadura. Por lo demás, tu análisis sobre las elecciones argentinas bastante acertado. Pues Ariel, muchísimas gracias por tu aporte. Me encantan vuestras reflexiones, especialmente cuando sabéis condensarlas y hacerlas en minuto y medio, una cosa así, porque ayudan a poner un contrapunto y además a ampliar la información. Yo, evidentemente, soy una persona, no puedo siempre llegar a todo. El tema Maldonado lo seguí y me llamó la atención porque aparecía pues en el Clarín, en La Nación, en todos los periódicos de allí, y empecé a seguir a ver de qué iba, y la verdad es que era un típico escandalillo político que tenía un montón de capas y por eso me gustó. Bueno, pues vamos a ir terminando. Terminamos, como viene siendo habitual desde hace un año, con Pizarro, que nos quiere hacer un comentario muy decidido, advierto ya que yo ya lo he escuchado, sobre las renovables. La prosperidad precisa energía barata y abundante. Cambiar una energía barata por una cara es complicarnos la prosperidad. La justificación es que la energía barata amenaza la supervivencia de la humanidad. El caso es que la humanidad nació y vive permanentemente amenazada, como el resto de la vida. Y el caso es que ha sobrevivido hasta ahora sin necesitar de las luminarias políticas europeas. Y lo ha hecho con sorprendente éxito desde que aprovecha la energía barata y abundante. Pero las luminarias europeas proponen encarecer la energía que permite la prosperidad para salvarnos. Estamos amenazados, como siempre, pero en vez de salvarnos, como siempre, con ingenio, lo vamos a hacer con política.
Donde unos ven la solución a la amenaza, yo veo dos amenazas. Un cordial saludo de Pizarro. Hay días que este Alejandro viene como hipervitaminado, ¿no? Se ve que son cosas que le tocan especialmente la fibra. A mí también me toca especialmente la fibra, o mejor dicho, nos toca el bolsillo, nos toca la factura de la luz, tanto a Alejandro como a mí, que la tenemos que pagar puntualmente. Y claro, cuando se ponen estos pirracas a hacer experimentos con las centrales nucleares o de carbón o empiezan a crear primas y a poner peajes y demás, pues se nos pone una mala leche considerable. Muy bien, pues voy a ir despidiéndome. Pero vamos, me gustaría informaros que mañana no habrá contra, por eso no me voy a despedir de vosotros hasta mañana. No habrá contra hasta el día 3 de diciembre, que será el próximo lunes, porque hoy termina el mes de noviembre. No voy a estar estos 3 días porque me voy a tomar 3 días de descanso. Estoy algo fatigado, llevo 4 meses sin parar ni un solo día, ni fines de semana, ni nada de nada. Así que había pensado en parar primero en noviembre, pero como estábamos con lo de Cataluña y había muchísimo material, dije, bueno, voy a esperar un mes más, pero es que ahora me viene otra vez, va a venir un diciembre muy cargado, digo, o paro. No me quedaba más remedio, además necesito al menos pasar un par de días, aunque sea solo descansando la voz. En fin, os dejo bien servidos, no de contracrónicas, que por supuesto, sino también de una contrahistoria calentita que subí ayer, una contrahistoria sobre los Totenkopf. No sé si habéis oído hablar de ellos, los que os gusta la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, seguro que habéis oído hablar de ellos, los que no, que sepáis que eran los más nazis de entre los nazis. Bueno, pues ahí la tenéis para que la escuchéis si es que os gusta la historia. Muy bien, amigos, pues nada, hasta el próximo lunes.